Luz y sal, haciendo la diferencia. Buenas, buenas, ¿cómo les va? Esto es Luz y Sal, haciendo la diferencia. En el episodio de hoy quería traerles a memoria un juego de la infancia. Es un juego tradicional que en nuestro país, Argentina, se llama Las Escondidas. En otros países creo que es Las Escondidillas o tiene otros nombres. Pero es un juego tradicional que consiste en un grupo de chicos se tiene que esconder en distintos lugares. Hay una persona que tiene que contar, dándoles tiempo para que ellos se escondan, o sea, de espaldas, cuentan. Algunos decían hasta 50, otros hasta 100. Y cuando se termina la cuenta, esa persona tiene que salir a buscar a los que están escondidos. Pero aquellos que están escondidos tienen que salir de su escondite sin que esta persona los vea y tocar el lugar donde esa persona hizo la cuenta. Si esa persona encuentra al que estaba escondido, tiene que decir pica para tal y el nombre de la persona. Y el ganador del juego es aquel que logra eludir al que estaba buscando, al buscador. Y me ponía a reflexionar sobre que muchas veces nosotros actuamos de esa manera, ¿no? Con esto de ser luz y ser sal. Muchas veces nos escondemos, jugamos a las escondidas. Y viendo que nadie nos encuentra. Y pensamos que así vamos a tener una ventaja con respecto a nuestro lugar de trabajo, con respecto a la escuela. No, que nadie se entere que soy cristiano. Mirá si se enteran que soy cristiano y me van a empezar a cargar. Me van a empezar a burlar. No, y mirá si esa persona que me gusta, de la cual tengo un interés romántico, se entera que soy cristiano, voy a dejar de gustarle. No, ya no me van a invitar a fiestas si se enteran que soy cristiano. No, y mirá si tal cosa. No, mirá si pongo en mis redes que soy cristiano y voy a perder seguidores. Y muchas veces nos escondemos, pensando a que vamos a tener alguna ventaja, porque en algún momento el que está escondido, en el juego, ¿no? De las escondidas, tiene que salir de ahí, de esa posición. Tiene que exponerse a que el buscador lo vea. Entonces, en algún momento, cuando expongamos y saquemos a la luz que somos cristianos, los demás van a actuar de una manera muy diferente. A lo que voy es que muchas veces en nuestra vida nos escondemos. Todo esto que hablo, lo hablo primeramente para mí. Muchas veces he dicho que era cristiana en distintos contextos porque tuve vergüenza, más siendo adolescente, ¿no? Que es una edad donde uno empieza a descubrir su personalidad, empieza a formar grupos de amigos, relaciones. Recuerdo que me invitaban a fiestas y yo no iba. No iba a ciertas fiestas porque yo les había dicho que era cristiana. Entonces pasaban dos opciones. Me invitaban un par de veces y sabían que les iba a decir que no. Entonces era como la invitación de compromiso, como diciendo, bueno, te invitamos, vení. Y después ya dejaron de invitarme. Y comentarios como diciendo, ay, esta se la pasa todos los sábados en la iglesia, o esta no hace nada divertido. Ah, no, pero ¿por qué? O esta no está a los besos con chicos. Ay, pero ¿por qué será? Ah, no, porque es cristiana. Y en cierta forma,
a esa edad, sobre todo, sentí esa presión social, ¿no? De esa influencia negativa y eso de que tiene el adolescente de querer encajar. De grande ya no suele sucederme, pero sí reconozco que muchas veces tengo esa limitación, ¿no? Cuando llego a un lugar nuevo, decir, bueno, hola, soy tal, tal y tal cosa, y menciono primeramente, o cuando tengo la oportunidad, sí, soy cristiana evangélica, yo creo en Dios, Dios hizo por mí tal y tal cosa, pero antes no lo hacía. Y sé que hay muchos cristianos que jugamos a las escondidas, y quería contarte y leerte lo que dice de Dios sobre esto, ¿no? Que es como nuestro versículo lema, por decir así, el versículo de cual parte el nombre de Luz y Sal de este podcast, que se encuentra en Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. Yo te voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice así. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Aquí habla un poco Jesús. Recordemos que en este pasaje es parte de lo que es el Sermón del Monte, el sermón categorizado como el sermón más impresionante de la historia, no solo por su extensión, sino también por su contenido, donde Jesús habla y dice, si lo parafraseamos y lo llevamos a nuestros días, de nada sirve que seas luz y te escondas, porque nadie va a ver tu luz. Entonces, de nada sirve que seas cristiano y te escondas, porque no tiene ningún sentido. De nada nos sirve ser cristianos y escondernos. Y quería contarte un testimonio que nos relató nuestro pastor en una ocasión. Él ingresaba a trabajar en una fábrica para la cual tuvo que asistir a varias entrevistas y para lo cual había pocos puestos de trabajo. Entonces él asiste a la entrevista previo a que lo llamen para la entrevista oral, digamos, hablada. Tuvieron que llenar una serie de papeles, unas planillas, con los datos y todo. Y estaba la opción que decía si usted tiene alguna creencia o religión. Otros de los postulados que estaban ahí se pusieron a conversar y le dijeron, no pongas que sos cristiano ni nada, poné que sos católico, porque los dueños son italianos y son católicos, o no pongas nada, me dice, mejor no pongas nada, no pongas que sos cristiano ni nada. Y él dijo, de forma muy valiente, dijo, no, yo voy a poner que soy cristiano y voy a decir en la entrevista que soy cristiano, dice, no voy a negar lo que soy. Porque él nos contó que ya había pasado que en otro lugar de trabajo había negado el hecho de que era cristiano y no quería volver a cometer ese error. Entonces él llena su solicitud, la entrega, lo llaman para la entrevista
Ese día dice que eran como 5 o 6 personas de ese grupo que estaban reunidos. Lo llaman para la entrevista. Él hace la entrevista, él comenta que era cristiano, evangélico, todo. Bueno, se va a su casa, todo. Y pasado un par de días le notifican que él había quedado para el puesto, que él había sido aceptado en la empresa y fue el único de todo el grupo de los compañeros que estaban allí, él fue el único al cual tomaron para el puesto. El único que había dicho la verdad y el único que tomaron para el puesto. Y quería compartirles este testimonio porque me impactó mucho, porque no era que estaba en juego algo menor, sino su trabajo. El padre de familia, con varios hijos, entonces era algo importante. Y muchas veces nosotros en la misma circunstancia quizás hubiéramos pensado, no, mejor me quedo callado, no digo nada. Y podríamos haber hecho eso, podríamos hacer eso. Pero sin embargo él tuvo la valentía de decir soy cristiano. Y él sintió orgullo en esos momentos. Eso es lo que noto que nos falta muchas veces a los cristianos, ¿no? Hay orgullo de distintos colectivos, hay orgullo, incluso festejan meses del orgullo, hay distintas manifestaciones y expresiones de distintos colectivos, de distintas comunidades, pero nunca he visto remeras que digan orgullo cristiano, banderas que digan orgullo cristiano. Entonces me pongo a pensar, ¿qué nos pasa como cristianos que no podemos sentir orgullo de lo que somos? Hay personas que sienten orgullo de lo que son, independientemente de lo que crea el resto de la sociedad, inclusive lejos de lo que Dios quiere, pero sienten orgullo de lo que son, de cómo piensan, de lo que hacen. Y nosotros, esto es siempre para reflexionar, ¿no? Para que pensemos y digamos, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos sentir ese orgullo? ¿Por qué nos escondemos? ¿Por qué tenemos miedo a las represalias? Y le damos tantas gracias a Dios por estar en este país donde aún no hay persecución como en otros países, que lamentablemente hay persecución hasta la muerte. Oremos por la iglesia perseguida, oremos por nuestros hermanos y hermanas que están siendo luz en otra parte del mundo. Entonces, yo digo, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos sentirnos orgullosos y decir, soy cristiana, sigo a Jesús, Jesús cambió mi vida, ¿sabes por qué? Por esto, por el otro. Para pensarlo, ¿no? Para reflexionar. Todo esto es para mí misma también, de decir, ¿qué pasa? Y quería compartirte, a modo de cierre, lo que dice en Filipenses, capítulo 2, del versículo 13 en adelante, también en Nueva Traducción Viviente. Dice así: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Lo que acá Pablo está diciendo es que Dios nos va a dar la capacidad para poder hacer obras buenas, para poder ser luz, pero que brillemos como una luz brillante en medio de esta generación, ¿no? Perversa y corrupta. Generación dice en la versión Reina Valera, aquí dice
en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. O sea, estamos en medio de generaciones que están lejos de Dios, de gente perversa. La perversidad tiene que ver con maldad, pero maldad enquistada en el espíritu, maldad profunda, raíces de maldad. Y corrupción no es solo llevado al plano político, sino algo que está corrompido, es algo que perdió su función original, se corrompió. Es algo que ya no cumple lo que tenía que cumplir. Corrupción hay en todos los ámbitos de la vida. Puede haber desde el ámbito de la política, que es lo más común, lo que se escucha, pero nosotros también en el día a día podemos tener actos de corrupción. Si nos dan un vuelto de más y no lo devolvemos, si nos salteamos pagar cuotas que debemos, si nos prestan algo y no lo devolvemos, son pequeñas acciones que también nos corrompen. Pero Pablo insta a los filipenses que no sean así, que brillen como una luz en la oscuridad. No sé si algunos habrán tenido la oportunidad de estar completamente oscuras, ya sea porque hubo un corte eléctrico, ya sea porque estuvieron caminando por algún lugar oscuro en medio de la noche y ver una luz y decir, ahí tengo que ir. La luz te guía, la luz te da tranquilidad, porque es muy impresionante lo que sucede, ¿no? De estar completamente oscuras y encender una luz, el efecto que produce en nuestro cerebro de calma es muy importante, es relevante. Por eso hay muchos niños que tienen miedo de dormir completamente oscuras y encienden una luz y se calman. El ser humano no fue hecho para estar en tinieblas. El ser humano fue creado por Dios para estar en la luz. Porque Dios es la luz. Jesús es luz. Entonces, a lo que voy con esto, sigamos luz y llevemos también esa paz, esa tranquilidad a las personas. No nos escondamos, no nos tapemos, sintamos orgullo de lo que somos y lo que hacemos, de nuestro estilo de vida. Porque Dios no se avergüenza de nosotros. En el episodio anterior vimos que Él nos sostiene y que Él no se avergüenza de nosotros. Entonces nosotros no nos avergoncemos de Dios. Ay, pero qué exagerada, que por qué no digo que soy cristiano y me avergüenzo de Dios. Y, en cierta forma, pensemos, ¿no? Reflexionemos un poquito y pensemos. En cierta forma, negamos a Dios con nuestras acciones. No hace falta para negar a Dios y irnos directamente al otro extremo, sino que muchas veces, sin quererlo, obviamente, porque amamos a Dios, porque Él nos salvó, muchas veces lo negamos con nuestras acciones. Entonces te invito a que sientas orgullo, a que seas valiente y que puedas compartir esta verdad con todos y compartir quién sos realmente, porque es parte de nuestra identidad. Decir, yo soy tal, nombre y apellido, yo soy hija, hijo de Dios, yo soy cristiano. Así que te invito a que puedas ser luz y sal y ser vos mismo, vos misma, en cada lugar donde estés. Gracias por escuchar este podcast. Podés seguirnos en nuestras redes, en Instagram como luzysal.podcast y en YouTube como Luzysal Audio Podcast. Hasta el próximo episodio.